Continuamos. Habíamos dicho que las restricciones de tipo menor igual, en términos generales, que se identificaban por defecto con los problemas de maximización, eran las restricciones más fáciles de resolver. En cambio, ¿qué pasaba cuando teníamos una restricción de tipo mayor o igual? Entonces, para introducirnos en el problema, vamos a cambiar algo del problema original, ¿sí? Y entonces, del problema original, resulta que ahora viene el gerente y nos dice, che, mira, en realidad no es una demanda limitada la de X2. En realidad me equivoqué en el estudio de mercado y como mínimo necesito 120. El que hizo el informe se equivocó y te puso como mínimo, como máximo 120, pero en realidad es como mínimo. Entonces, la última restricción deberíamos cambiarla y en vez de poner menor o igual, poner mayor o igual. Y eso estaría representando ese como mínimo 120. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver este tema de acuerdo al método simplex de Danzig? Nuevamente vamos a construir el formato, la configuración de modelo normalizado, pero haciendo algunas consideraciones particulares. Las primeras dos restricciones, al ser de tipo menor o igual, quedan como están, es decir, le debo restar a la parte izquierda de la restricción un slack. Pero ahora, ¿cómo incorporo la variable slack a la restricción de mayor o igual? Fíjense que si yo incorporo la restricción, perdón, dije sumando, ¿verdad? Bueno, acá suma y acá resta, ¿no? Obviamente. Entonces, las slack. La voy a incorporar a una restricción de mayor o igual. Si en la restricción de menor o igual suma la slack, en una restricción de menor o igual debería ingresar restando, porque cambia el sentido de la restricción. Ahora, cuando x1, ¿sí?, y x2 es 0, S3 es igual a menos 120, porque menos 120 con este signo menos da 120 que es el recurso. Esto hace que se contradiga, o hay una contradicción con la restricción de no negatividad. Es decir, S3 es negativo. ¿Cómo salva Danzig este problema? Bueno, agregando una categoría nueva de variable que se denomina variable artificial. En estas condiciones, cuando x1 es 0, x2 es 0, S3 es 0 y A1, que es la representación de la variable artificial nueva para una restricción de tipo mayor o igual, vale 120. La característica más importante de esto es que el método se va a dividir en dos etapas. Pero me gustaría repetir el concepto anterior. Fíjense que acá no tenemos problema porque vamos a normalizar sumando una slack de este lado de la restricción, en esta y en esta. En cambio, acá, como es una restricción de tipo mayor o igual, cambia
el sentido de la desigualdad, cambia el signo de la slack. Por eso agregaríamos una slack, pero restando del lado izquierdo de la ecuación. Si x1 es 0 y x2 es 0, S3 es menos 120, para que menos 120 sea igual a 120. Lo cual es contradictorio con la restricción de no negatividad. Ahora, cuando x1 vale 0 y x2 vale 0, S3 vale menos 120. ¿Cómo arregla Danzig este problema? Lo arregla agregando una nueva categoría de variable que se denomina variable artificial, en la cual cuando x1 es igual a 0, x2 igual a 0 y S3, la slack, es igual a 0, la variable artificial, que como es la única que hay, la llamamos A1, es igual a 120. Entonces, la restricción que corresponde a una desigualdad de tipo mayor o igual agrega dos variables. Una slack que resta y una artificial que suma. De esa manera puedo satisfacer la condición de igualdad. Y esto es muy importante porque ha aumentado el número de variables de incógnitas en el sistema, y esto hace que evidentemente se complique más la cuestión. Entonces, el método se va a dividir en dos etapas. Como necesariamente tenemos que partir del origen, porque así lo requiere el método de Danzig, en el origen vamos a tener la fase 1. Entonces, mientras haya variables artificiales en la solución, eso significa que estoy fuera del espacio de soluciones factibles. ¿Está bien? Voy a volver a ver si puedo ver en este gráfico. Es decir, estoy en el origen. Acá la artificial vale su máximo, en el caso de nuestro ejemplo, 120. En este origen las coordenadas serían, si este fuera el gráfico, ¿verdad? Si este fuera el gráfico, cosa que no lo es. Si este fuera el gráfico, acá las coordenadas serían x1 igual a 0, x2 igual a 0, s1 230, s2 250, s3 0, a1 igual a 120, y ahora vamos a ver el z. Entonces, tendríamos dos fases. Una fase en la cual el modelo parte siempre del origen en el hiperespacio y entra a buscar en dónde se topa con el espacio de soluciones factibles, que justamente no contiene al origen dentro de ese espacio de soluciones factibles. Cuando el modelo evoluciona y va evolucionando hasta encontrar el espacio de soluciones factibles, entonces ahí entramos en la fase 2. Y la fase 2 es la fase de variables artificiales nulas. Es decir, en nuestro modelo, cuando la variable artificial vale 0, eso significa que estamos dentro del espacio de soluciones factibles. ¿Está bien? Bueno, acá tienen una reglita para ver cómo se asignan las distintas variables. Menor o igual, sumo una slack del lado izquierdo, mayor o igual, resto un slack y sumo una artificial, y una igual, sumo una artificial. ¿Cómo queda el modelo? Bueno, las restricciones ya las vimos, ¿no es cierto? Las restricciones ya las vimos. Sumamos un slack
para las restricciones de menor o igual y restamos un slack y sumamos una red artificial para las restricciones de tipo mayor o igual. Ahora bien, las slack en el funcional las seguimos poniendo con un CJ, un coeficiente igual a 0. En cambio, las artificiales van a tener otro coeficiente. Un coeficiente que penalice al funcional. Por ejemplo, en este caso el coeficiente se llama Big M, es el método Big M, o sea, en donde M es un coeficiente 10 a la 12, 10 a la 20, o lo que ustedes quieran, más grande que cualquier coeficiente CJ del funcional. Como es maximizante, lo restamos. Es decir, ¿cómo incorporamos la variable A1? Bueno, menos M por A1. De manera tal que en el origen, esto es 0, esto es 0, y todo esto vale 0, por lo tanto, el funcional va a valer menos M por 120, es decir, es un número muy chico, fuertemente negativo, y al hacer una función objetivo maximizante, lo que le está diciendo es, tenés que escapar muy rápidamente de este punto, porque este punto no te lleva a ningún lado. Entonces, esta es la manera que tenemos de decirle al modelo, che, modelo, evoluciona y entra a buscar en dónde está el espacio de soluciones factibles. Cuando entramos en el espacio de soluciones factibles, esta variable artificial se hace 0 y nuevamente todo esto se hace m por 0, que es 0. Entonces esto ya deja de tener valor para la contribución del funcional. Entonces, si es maximizante, incorporamos a la variable artificial con un coeficiente menos m. Y si es minimizante, incorporamos a la variable artificial en el funcional con un coeficiente más m. Entonces, nos quedaría esta matriz del simple. Y acá volvemos a tratar este problema como si fuera, evidentemente, el mismo problema de siempre. La primera matriz del simple, las variables no negativas, que en este caso son S1, S2 y A1, y esta primera matriz es justamente el origen. Acá ponemos los coeficientes, se agrega una columna más que corresponde a la variable A1. Fíjense que este coeficiente de S3 es menos 1, por lo tanto no corresponde a la matriz unidad, y la matriz unidad será esta columna y esta columna. A partir de acá, cuando desaparece la variable artificial del vector xk, entonces ahí entramos en el espacio de soluciones factibles. Después todo resulta igual que antes. Pivot, el de mayor valor absoluto, y empieza a pasar a la segunda matriz como corresponde al método descripto del simplex. Bueno, tengo que terminar, así que en el próximo video nos vemos.